Soy Yolanda Ruiz y tengo 59 años. Soy María Elvira Samper y tengo 77. Somos menopáusicas. ¿Y qué? ¿Y qué? Vamos a hablar de todo, de lo bueno, lo malo, lo feo, las felicidades, los fracasos, los éxitos. De política, de economía, de arte, de música, de literatura, porque las mujeres menopáusicas están en todos los oficios. Vamos a hablar de las vidas de estas mujeres, no solamente del proceso menopáusico y de la vida privada, sino de la vida pública también. Hoy les quiero plantear una pregunta. ¿Hay algo después de la muerte? ¿Son reales las experiencias de las personas que dicen que pasaron el umbral y vieron algo y han regresado para contarnos? Tal vez hay que decir que la búsqueda de trascendencia o las preguntas sobre la trascendencia y sobre el más allá han venido acompañando a los seres humanos desde siempre. Incluso hay algunos investigadores que dicen que los rituales funerarios, todo lo que hay en torno a la muerte es parte de la esencia de lo que nos ha hecho humanos. Se puede creer o no creer, se puede tener distinta tendencia religiosa o espiritual, pero hay preguntas sobre si hay algo más allá de lo físico o no. Hoy vamos a hablar de ese tema y vamos a hablar de la viudez también, porque son muchas las mujeres que se enfrentan a la pérdida de su pareja. ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo se vive si se cree en algo? ¿Y cómo se vive si no se cree en algo? Sobre eso, sobre el amor, sobre la vida, sobre el envejecimiento, sobre la menopausia, por supuesto, hablamos hoy con nuestra invitada en Menopáusicas y qué. Le damos la bienvenida a María Cecilia Botero, una de las grandes actrices en Colombia, más de 50 años haciendo esta tarea, ¿no? Bienvenida a Menopáusicas y qué. Muchas gracias. Tiempo largo. Mucho tiempo, pero menos mal todavía estoy aquí, mírenme. Haciendo cosas. Haciendo cosas, sí. Todavía se acuerdan de mí y todo. ¿Cómo ha sido enfrentar la vejez delante de la cámara? Porque además es que hay como una especie de, yo diría que tiranía de la belleza, de la juventud, de todo eso cuando se trabaja frente a las cámaras. Pero yo le quisiera agregar una cosa, yo creo que es más difícil envejecer cuando uno no ha sido lindo y famoso, porque uno cuando no ha sido ni lindo ni famoso, envejecer yo creo que es más fácil. Para usted, ¿cómo ha sido ese proceso? La verdad es que yo como que nunca he pensado en eso. Yo simplemente me he dejado llevar y que la vida me vaya llevando a donde me tiene que llevar. Además, en estos medios, a uno la gente le lleva la cuenta. Entonces, ¿qué me voy a poner a decir? Que tengo menos años de los que tengo, a tratar de que se me vea menos. ¿Para qué? Y como actriz, pues siempre hay personajes de la edad de uno. Lo que hacemos los actores es reflejar una sociedad, y en todas las sociedades siempre hay gente mayor. Entonces, pues me tocó el momento de ser mayor. Ser mayor. Nunca he tenido ese problema, ¿sabes? Para mí. María Cecilia, pasa en Hollywood y me imagino que aquí con más veras, porque aquí somos con un poquito más conservadores, los libretistas crean obras, ¿escriben para personas mayores o las personas mayores, un poco como la sociedad, los van dejando a un lado? Así es. La gran mayoría, sobre todo en estos países nuestros, son historias de jóvenes. Son cosas que le pasan a los jóvenes. Los mayores somos los satélites que nos necesitan para que al joven le pase algo en determinado momento. Entonces, la abuelita. Sí. No, la abuelita murió, entonces eso no, para que pelee con la mamá. Es una cosa así. Pero como personajes principales no se escribe para gente mayor. Pero eso pasa aquí, ¿no? Perdona, sí. María, porque es que yo estoy viendo una tendencia, no sé si es porque me aparece a mí también que el algoritmo le busca a uno temas de vejez, pero yo he visto mucho en las plataformas de streaming, mucho cine en donde los protagonistas precisamente son personas mayores. Ya no es la historia de amor, por ejemplo, por decir algo, historia de amor, que gira en torno a jóvenes, sino en torno a personas adultas. Hay algo que y comedia. Estaba viendo a Jane Fonda, que tiene 80 y cuantos, y protagonizando su comedia. Entonces yo decía, ¿por qué acá no se escribe para gente mayor? Y es una estupidez porque finalmente, ¿quién puede contar una historia si no es alguien que tenga una historia adentro, que haya vivido? No. Hay un desprecio por la vejez y a uno le van poniendo fechas de vencimiento y lo van dejando, yo diría que con el cuarto de las escobas. Más o menos, pero es que depende cómo se mire la cosa. Esto es una industria, es un negocio, y entonces lo que dicen los canales o los productoras es que el mercado pide juventud y belleza, que eso es lo que se vende. Entonces eso es lo que hay que hacer. Quería preguntar justamente por el papel de María Cecilia en Encanto, que es divina esa película, y María Cecilia hace de abuela y me pareció espectacular. Pero además hay una cosa en Encanto que es como que los papeles fuertes son los de las mujeres. Es totalmente feminista, pero como es Colombia. Y eso es lo que ellos decían. Ellos vinieron a Colombia durante 5 años a hacer trabajo de campo
visitando todos esos sectores, hablando con la gente, conociendo las familias, y se dan cuenta que la mayoría de las familias en Colombia son mamá e hijos. Las mamás haciéndose cargo de todo. ¿Por qué? Porque los hombres o los mataron, o se fueron, o los desaparecieron, o se metieron a la guerrilla, o a los paras, o a los narcos, y abandonan. Pero somos un país en donde hay más hogares donde es mamá sin papá que hogares con papá y mamá, por estadísticas además. Entonces, eso me pareció muy chévere de ellos, que se dieran cuenta de eso, y donde la mujer tiene un poder impresionante, o sea, es de un liderazgo impresionante. Ese fue una experiencia suya muy distinta a la que usted siempre ha sido la protagonista, la linda, la bella, no sé qué, y aquí se vuelve se convierte en voz. Sí. ¿Cómo fue ese proceso? Porque eso fue nuevo para usted. Totalmente. ¿Cómo se arma el personaje? ¿Cómo lo incorpora uno si es solamente voz? No, pero eso es igual. Sí. Es igual que sí. O sea, lo que pasa es que no se ve lo que uno hace, pero uno lo hace igual, ¿no? Uno prepara el personaje y lo internaliza igual. O sea, yo cuando grababa la voz, ellos tenían cámaras de video grabando. De hecho, cuando yo veo la película, yo veo a la abuela cómo mueven las manos, digo, esa soy yo. O sea, ¿sí me entiendes? Ellos también graban cosas que después le ponen al personaje que tengan que ver con uno, porque si vas a hablar, tú tienes un impulso, tienes unos movimientos, que lo haces como actor, estés donde estés, así sea solo frente a un micrófono. Eso es el mismo trabajo actoral de todas maneras. ¿Y qué es primero, la imagen de la abuela o la voz de la abuela, o eso va en paralelo? ¿Cómo es la cosa? Pues esto fue muy raro porque a mí me llegó eso y yo no sabía para qué era. A mí me llegó, haga un casting de voz para esto. Y yo, la primera vez dije no, porque en inglés, yo no hablaba inglés hacía rato, y dije no, debo estar con la lengua tiesa, ¿no? Pasaron 6 meses y me volvió a llegar por otro lado. Entonces dije, bueno, ya, plena pandemia, sin nada que hacer. Dije, bueno, pues total, ¿qué tengo que perder? Me metí entre un closet, grabé y mandé la voz. A los 2 días me llamaron. Que sí, que les encantó la voz, que sí, que no sé qué. Y yo, ¿pero esto qué es? No, que mira, que los directores quieren hablar contigo. Entonces, que tienes que ir al estudio de Fox, ellos están en Los Ángeles y todo es virtual porque pues plena pandemia. Entonces, pues, y ahí me contaron que era para Disney y que era una película inspirada en Colombia, y yo no lo podía creer, que sea Disney, como dice mi hijo, mamá, el Disney de verdad. El de allá, el de verdad. Y ahí, entonces ellos me empiezan a hablar del personaje que ellos concibieron, que es una abuela, pero dice, no es la típica abuelita Disney que hace galletitas y no, esta es una abuela colombiana, una abuela con carácter, una abuela matrona, que tiene su lado. Yo me inspiré en mis 2 abuelas, porque yo tenía una abuela, perdón la expresión, pero una hijo de madre horrorosa, ¿sí? Y la otra, la dulzura total. Entonces yo como que junté esas 2 abuelas y armé esta abuela que tiene esas 2 cosas, que le toca tener las riendas, sí. Dureza. Porque finalmente ella es la que es como se siente responsable de toda esta comunidad, pero al mismo tiempo tiene esa cosa amorosa también. Entonces me mostraron un bosquejo, sí, del dibujo de cómo iba a ser la abuela, porque además me dijeron, si hubiéramos sabido que eras tú, lo habríamos hecho distinto, pero ya está el bosquejo de la abuela, cómo es. Y lo lindo que me parece a mí de esto es que yo no hice un doblaje, es que yo armé el personaje desde el principio, porque como yo lo hice originalmente en inglés, después cuando lo hice en español, lo doblé al español. Entonces sí lo fui construyendo con los directores y fue muy chévere. Espectacular. Toda una experiencia, yo nunca había hecho eso. Yo pensé que yo ya había hecho de todo, me faltaba eso. No, faltan cosas, y eso es lo que decimos aquí siempre, María Cecilia, sí, ¿no? que siempre hay algo más, siempre hay algo más. Ahora, yo quiero preguntarles a las dos, cambiando radicalmente de tema, porque comenzando esta charla, yo hablaba de algo más allá de la muerte y hablaba de la viudez, sí. Y ustedes dos ya pasaron por esa etapa de perder a la pareja. María Cecilia muy joven, de hecho, ¿no? Hace 30 años murió David Stivel, su esposo. ¿Más de 30? 32 años. Y María se enfrentó a la pérdida de la pareja hace 3 años, tal vez. Hace 3 años, ya estando mayor. Y yo les quiero preguntar a las dos sobre eso, sobre cómo se vive la viudez, y luego preguntar sobre
sobre si detrás de la muerte hay algo más, porque María Cecilia tiene unas experiencias que son tremendas. Y María Elvira es escéptica de manera tremenda también. Ajá. Entonces sé que ahí hay dos miradas. María Elvira me está mirando así con cara de que, ¿y por qué me preguntas de estas cosas? Aquí hay derecho a decir, no me da la gana hablar. Sí, no, y ya. no tengo problema. A ver, ¿por dónde empiezo? A ver, para mí fue difícil, duro, doloroso, pero aleccionador también. O sea, hoy en día miro y sí, fue una experiencia muy distinta. Yo nunca me imaginé, primero, fue la primera persona que yo vi morir en mi vida. Segundo, yo tenía 36 años, muy joven. Entonces, pues, era una cosa muy, muy inesperada, con un tipo que nunca en la vida se me había enfermado de nada, que era fuerte, vigoroso, todo, y de pronto un día le dicen, usted tiene un cáncer y ¿cuánto me queda? No, pues 15 días, 3 meses máximo. Entonces era como, a ver, un momento, ¿qué es esto? ¿Y el hijo de cuántos años? Tenía 7 años cuando le dio el cáncer. David finalmente duró 1 año porque no se quiso hacer nada. Entonces alcanzó a vivir más. Pues yo creo que si se hubiera hecho todas esas quimios y todo eso, habría sido doloroso, tal vez más doloroso, más angustioso, e igual se iba a morir. Nosotros nos fuimos por la onda de la comida macrobiótica y eso ayudó muchísimo. No se tomó una aspirina, no se tomó nada hasta 2 meses antes de morir, que empezaron los dolores fuertes. El resto fue a punto de manejo de alimentación, conversaciones, porque eso sí, yo hoy en día agradezco que eso haya sido así y no que le haya dado un infarto y ¡pum! Y que uno no haya alcanzado a despedirse, a hablar, a sentir, a una cantidad de cosas. O sea, ¿es mejor eso Para que mí algo sí. sorpresivo? Sí. Porque muchas veces uno dice, ay no, que yo me duerma y al día siguiente chao y me fui. Sí, uno. Y a sí, los demás les queda el exacto. problema. Ese es el tema. Para el que se muere, yo creo que de pronto es más rico, ya, chao. Ya, chao. Para los que quedan, sí es mejor tener tiempo. Depende. Y eso también es un acto de generosidad. Es no entubar, Ajá. no es prolongar Sí, eso sí. y estar uno consciente de que se va a ir y que es mejor que se vaya. A mí eso fue lo que me pasó, Claro, por ejemplo. pero David también. David no se hizo absolutamente nada. Me dijo, no quiero que me lleves a una clínica, nunca. No, es que el mío sí se murió en clínica, entubado y de todo el desastre, no, el claro. desastre. No, tenaz. ¿Sabe que yo conocí a David? ¿Sabe qué hizo David con nosotros cuando hicimos QAP? Gabo dijo, llamemos a García Márquez, Sí. dijo, llamemos a David para que entrene a Adriana Larrota, que fue nuestra presentadora estrella. Claro, Adriana y Paulo Que iban fue a además Paulo. la tremenda revelación. Claro, entonces, ¿no? pero Divina, una de ¿no? las cosas, me da pena como cortar este tema de la muerte, pero es que David era una ahorita persona vamos a muy volver. especial y le dice a Adriana, relájate, a ti te da pena ser bonita. Porque ella era de mochila y no sé qué, y como Sí, que sí, no sí. se arreglaba, y entonces nosotros le dijimos, no, hay que cambiar un poco el look, hay que no sé qué, porque de todas maneras, pues como aquí, ¿no? Sí. Pero Adriana era una periodista, o es una periodista sí. de Raca Mandaca, y David, haciéndole entrenamientos, le dijo, suéltate, y acepta que eres bonita, y deja ser, digamos, acepta que eres bonita, y sé bonita, aparte de todo lo que tienes adentro de conocimiento. Y fue Sí, claro. una revelación. Asumirla. Y fue gracias a David. Pero es Sí. eso como la dicotomía, ¿no? Entonces, o eres bonita o eres inteligente, más o menos, que también hay como toda una... Pero esas son las tanto cosas eso, de la ¿no? sociedad Sí, que es que las bonitas son Entonces, brutas. Exactamente. Sí. Y no, es que puedes ser bonita y puedes ser inteligente y puedes ser lo que se te dé la gana. Es Pero esa decir, era la anécdota que quería contar, porque ese fue mi contacto con Claro, David, es que yo fue me muy acuerdo. bonito. Yo Con me Pablo, acuerdo, sí. Sí, porque iban los dos a mi casa casa. todas las tardes y hablábamos y 6 meses después yo estaba presentando CMI, acuérdate. Claro, y cómo Claro, fue esa muy experiencia. loco, muy loco. ¿Qué fue todo. ¿Cómo esa fue esa experiencia de presentar noticiero? Rarísimo. Y locos ellos, porque pues yo estaba dedicada a estar con David, y ya David estaba enfermo. Entonces, yo había dejado una novela que iba a hacer y todo, porque dije, no, como la cosa era que 15 días o 3 meses máximo, yo dije, estar con él. yo Claro. quiero estar 24 horas con él. Y un día llega Yamit, Patricio Wills, creo que Gómez Agudelo,
a mi casa a convencerme que presentara el noticiero. Yo le decía, perdón. Como que no es lo mío. No, yo soy actriz. Y entonces... Pero presentar noticias es una puesta en escena. Digo yo que presentar noticias. Claro, pero para mí en ese momento era... Tiene una dosis de puesta en escena. Qué miedo, porque esto es también un poco la credibilidad. Claro. Y cuando uno es actriz, entonces la gente no le cree a uno. Porque, no, eso es pura pantalla. Entonces era como lograr que no fuera así. De hecho, cuando yo arranqué, a mí David fue el que me impulsó y me dijo, era muy chistoso porque me decía, yo le decía, pero David, no ayudamos a los de QAP, ¿cómo voy a estar ahora yo en CMI frente? En la competencia. Sí, en la competencia. Y así fue. Pero bueno, lo logré y lo que David me decía era, porque yo le decía, David, pero yo no soy presentadora de noticias. Me dice, bueno, resulta que te llaman a ser un personaje de presentadora de noticias. Hazlo. Y como que algo me hizo clic ahí, yo dije, pues bueno, se puede intentar por lo menos. Le dije, ya ensayemos mucho. Y con toda tranquilidad, sí, y si no, no, porque pues a mí no me importa, eso no es lo mío. Si ustedes me dicen que no sirvo, chévere, claro, no hay ningún rollo, y hagámoslo. 5 años estuve. Pero sí, yo creo que de verdad que ahí puedo contar una anécdota personal y es, yo avancé mucho en el trabajo de presentación de noticias cuando entendí que era una puesta en escena. Yo soy de naturaleza más bien retraída, más bien tímida, más bien sola, María lo sabe. Soy poco sociable, soy como de querer estar escondida todo el tiempo y que no me vean. O sea, eso de aparecer en cámaras y cosas de esas a mí me costaba. Las primeras sesiones de fotos cuando presenté noticias y era sonría y yo hacía... no sabía para dónde mirar. Claro, pero ¿sabes cuál? El clic fue cuando yo dije, esto es una puesta en escena. Es decir, hay una señora que es presentadora y se pone su vestido de presentadora y se maquilla como presentadora y sale como presentadora. Exacto. Y en ese momento logré hacer como casi que una dicotomía. ¿Sí? O sea, yo decía, yo soy periodista y como periodista conozco las noticias, yo sí venía de trayectoria periodística, claro, entiendo, sé de qué estoy hablando, yo había hecho radio, todo el cuento, sé de qué estoy hablando, pero cuando me paro frente a la cámara hay alguien que está saliendo allí, que eso me sirvió después cuando empezamos a hacer los viajes cuando estábamos en radio, que me acuerdo que me decía José Manuel, oye, venimos a un cóctel, tú no te puedes quedar en una esquina, tú tienes que hablar con la gente, entonces me tocó hacer otra vez, yo soy la disfraz de presentadora, todo el cuento, sonríe y conversa con la gente, pero y salgo y converso con la gente. Tú dices que estuviste 5 años, pero en medio de esos 5 años se muere David. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Y has tenido tú experiencias con la muerte tú personalmente? Yo me he muerto 2 veces. 2 veces, María. ¿Cómo? Pues casi muerto, por supuesto, no me he muerto porque aquí estoy, pero sí, no es decir, resucitada. Pero sí cruzar el umbral. Es que David se murió en septiembre del año 92, que fue cuando arranqué CMI. Yo arranqué como a mitad de año, o sea que como a los 3-4 meses se murió David. Y acabamos de estrenar una comedia musical, que fue la última vez que él se levantó, el día que estrenamos la comedia, porque yo hacía noticiero y salía, no, iba a hacer teatro y salía corriendo a hacer noticiero. Eso, Dios mío, juventud, divino tesoro. Te vas para no volver. Y el tema de la muerte, mira, recién que yo empecé a salir con David, él acababa de terminar de hacer nada más y nada menos que La Tregua. La Tregua, si se acuerdan, es un señor mayor que se enamora de una niña joven. Sí. Bueno, la niña joven muere. Nosotros estábamos empezando a salir todos enamoraditos cuando una tontería de esas que nos pasan a las mujeres, empecé a tener hemorragias, entonces voy a la ginecóloga, pero a mí no me dolía nada. Me decía, pero ¿cómo que no le duele nada? No me duele nada, pero hay hemorragia, llevo 2 meses con hemorragia. Entonces me hace un examen, no sé qué. Cuando hace un tacto, algo toca que yo sí dije, ay. Me dijo, no, mañana 8 de la mañana la tengo que operar. Eso es un quiste detrás del útero. Yo, pero mire que estoy haciendo café concierto. No, eso en 3 días. Sí. En 3 días usted está ya cantando y bailando otra vez, fresca. Ya, bueno. 8 de la mañana. Llegué. La señora intentó sacar el quiste por la paroscopia.
vio que no se podía, entonces abrió, sacó el quiste y cerró. Yo alcanzo a acordarme, mira lo que es la cosa loca, una enfermera que se acercó con otra a decirle, mire, esta es la niña de la televisión. Y la niña le dice, ¡ay, doctora! ¡Doctora! Y yo no me acuerdo de más. Hasta ahí llegó. Hasta ahí llegué yo. Les tocó volverme a abrir, no sé qué hacer, una cantidad de cosas. El cuento es que los famosos 3 días, a los 3 días yo despierto, conectada a cuanto aparato había, con parálisis intestinal, con todos los problemas del mundo. Y el pobre David, en esta angustia, como que la sensación era, me está pasando. Pero eso estaba empezando apenas. Me está pasando lo de la tregua. Claro, claro, pobrecito. Estaban empezando, Sí, no había hijo ni nada. No, todavía, no, además cuando yo me novio, por decirlo de alguna manera, con David, lo primero que él me dice es, yo no quiero hijos. Yo tengo 2 hijos grandes, yo no sé ser papá, he tenido muchos problemas, y yo fresco que yo no puedo tener hijos. Porque habían dicho que no podías tener claro, hijos. en mi anterior matrimonio, primera administración, tiene varias administraciones. Nos tiene que contar de las yo no he varias. perdido el tiempo. Me casé muy joven, a los 20 años. Y ahí intentamos tener hijos y me hicieron todos los exámenes, hasta que me dijeron, usted no va a tener hijos. No puede ser. Así que, entonces yo dije, fresco, hermano, que yo no puedo tener hijos. Pero lo dijo para calmarlo, porque también pienso que hay como una cosa cultural de que es que la maternidad es destino. Así que una mujer, como interiormente está uno diseñado para la reproducción, entonces si uno no se reproduce, entonces uno no voy a ser una mujer verdadera. No ser una mujer verdadera. Seré una mujer incompleta. No, ese es otro cuento. Ese es otro cuento. Para usted no era ese, no, para nada. No, para nada. Entonces realmente Además, lo dijo porque lo sentía no para darle gusto. No, perfecto. era de verdad. No, y además porque era real, Porque que lo era habían real. dicho. El médico me dijo, si usted quiere tener hijos, le va a tocar adoptar. Y yo le dije, no, tranquilo, que yo soy una tía buenísima, la mejor tía del mundo, yo no tengo ningún rollo en no tener hijos. O sea, ese cuento de que yo me desarrollo como mujer, no necesariamente. Y tampoco, o sea, bueno, eso es otro hablamos de eso. Bueno, entonces íbamos en que la cosa estaba grave, pero no nos habíamos muerto. No, entonces resulta que un día, yo, ahí, inconsciente, porque yo no, de pronto es que yo estoy, haz de cuenta como allá, arriba, viendo todo lo que está pasando ahí. Entonces, ¿Túnel? ¿Le tocó túnel? Espérate, verás. O sea, arriba Y estaba tu y cuerpo abajo estoy yo en la cama, Wow. está mi mamá en la cabecera y está David del otro lado de los pies. A mi mamá le parecía horrible David. Mi mamá no podía entender que yo estuviera con ese señor tan grande. Pero entonces yo estoy allá arriba y empiezo a ver todo esto que está pasando allá abajo. Y veo que mi mamá me toca la cabeza, y en el momento que mi mamá me toca la cabeza, yo siento lo que mi mamá siente. Fue horrible. Y David al otro lado, entonces yo miraba a David y sentía la angustia y la tristeza de él. Y yo decía, ¿qué es esto tan loco? Y de pronto, hay como si hubiera alguien aquí al lado mío, que yo no vi, sentía a alguien ahí que me decía, date la vuelta y nos vamos. Y yo le decía, no. Pero no sabías quién era. No, Alguien jalando. Alguien. Nunca se supo quién era. No, nunca. Y yo le decía, no, porque allá atrás está la luz. Y si yo veo la luz, me voy. Y yo no me puedo ir. A mí me falta tener a mi hijo. No. ¿Cómo que me acuerdo de esa vaina? Increíble. Y el hijo no estaba en planes, el hijo nada. Y pues, no podía tener hijos. No podías tener hijos. Y para mí, yo no iba a tener hijos. Esa me parece tremenda. Sí. Entonces yo no me puedo ir. Me puse arrozuda, como se dice. Me dio así como... Veo que entra una enfermera, que habla con mi mamá, que no sé qué. Sale la enfermera y yo veo como si no hubiera paredes. Al otro lado estaban Elena, Mayarino, Víctor, estaban mis hermanos. Todos sus compañeros de... Sí. Y la enfermera sale y les dice, No podemos hacer. No hay nada que hacer. no hay nada que hacer. Recen Dios. porque yo creo que esta noche no pasa esta niña. Y yo allá arriba, yo decía, no, yo no me voy a morir, yo no me voy a morir. Y esta cosa de la luz acá, como vámonos, y yo no, y no, y no. No la viste, pero había algo que te decía que estaba ahí. Yo sabía que estaba ahí. No la vi con los ojos Pero lo físicos, sentía. pero estaba, yo como que la veía ahí atrás, como si tuviera ojos atrás. Entonces yo decía, no, yo no me voy a morir, yo no me voy a morir. Bueno, no me ¿Y acuerdo cómo más. aterrizó? No sé. Yo después, al otro día ya desperté y empecé a sentirme mejor.
¿cómo les parece que después de esto que pasó conmigo, creo yo, después, porque según me cuenta mi mamá, cuando yo al otro día empecé a reaccionar, le digo, mamá, ¿qué pasó? Y me dice, no, imagínate que ayer vino un médico a verte y habló con no sé qué y empezaste a mejorar. El médico. Fueron a buscar al médico y las enfermeras, no, ustedes no lo trajeron, ese no es de la clínica. Mi mamá, no, yo no lo conozco. El doctor entró, habló con la enfermera, dijo esto y esto. Esto está creepy. ¿Cómo le parece? Y yo, mamá, aquí ¿qué me podemos estás poner en postproducción el sonido. Yo, pero mamá, ¿qué me estás diciendo, mija? O sea, ¿Cómo le aparece parece? un médico que dice, no le era dice de la clínica ni Y no era era José Gregorio Hernández. Pues que yo sepa, no. La verdad, no sé, era un viejito, dice mi mamá, que era un señor, un viejito, un médico mayor. Qué impresionante. Que por eso mi mamá le creyó, porque Claro. mamá es mamá. Claro. Entonces, Pero bueno, la pregunta es, ¿la recomendación que hizo el médico fue lo que salvó? me empezó a hacer La vida. reaccionar. Igual duré 3 meses más en la clínica y todo eso, pero fue largo. eso fue como Ahora, ¿cómo se vive después de eso? ¿Qué procesas Pues mira, en lo racional y en lo emocional? ¿Cómo se procesa eso? primero que todo yo, en todo ese momento y todo eso, a mí se me olvidó todo. O sea, yo no me acordaba ni de lo que había pasado. Así. Yo vine a recordar eso después, cuando ya me empecé a sentir bien de verdad. Pero mientras duré en la clínica, que esto era todos los días que me moría, que sí, que no, porque parálisis intestinal, bueno, unos rollos tenaces. Entonces, esto fue todo un drama. Después es que uno empieza como a traer esas cosas a la mente. ¿Y qué pasa? ¿Qué se piensa? ¿Qué se siente? Pues yo digamos que yo lo dejé ahí. Cuando viene lo de David, ahí me volvió todo. Y ahí yo empecé a leer y a leer cosas sobre la muerte, porque tenía un niño de 7 años que me preguntaba todos los días, mi papá se va a morir. ¿Eso qué es? ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo hago para contenerlo? ¿Cómo hago para que esto no sea una cosa horrible? Entonces yo empecé a leer Brian Weiss. Entonces la pregunta todo iba, eso. usted se hizo una regresión con Brian Weiss, ¿no? Exacto, yo me hice después de que se murió David. Pero digamos, eso supone hacerse una regresión, supone, más la experiencia que tuvo, que uno cree que hay algo después de la muerte. Y antes de la vida. Exactamente, el interín, ahí Sí. está. Y en esa regresión, ¿usted qué era? Una X, era una jovencita, que me morí muy jovencita, porque fue la vida inmediatamente anterior. Después yo hablando con Brian Weiss le pregunté por qué por qué me había pasado eso, porque yo había ido a esta vida anterior y me decía, usted necesitaba entender la muerte y saber qué pasa, porque a mí me tocó ayudar a morir a David. Me tocó ayudar a los 6 meses y viajar a Los Ángeles, donde mi mejor amigo, que no se moría porque me llamaba, y entonces me tocó sentarme al lado de él y ayudarlo a morir, cuando nunca en mi vida había visto morir a nadie. Después me tocó ayudar a morir a mi papá. Entonces fue como todo junto. Esto de Brian Weiss fue como 15 días después de que se había muerto mi papá. Entonces, como que toda esta cosa alrededor mío de muerte y de todo esto era muy raro y no sé, yo no entendía nada. Entonces, el tipo me hace ir quería que yo experimentara la muerte. ¿Qué se siente? Tanto físicamente como emocional o espiritual o como lo quieran llamar. Esa otra sensación, digamos, ¿no? Y entonces, yo me acuerdo es que él lo hace ir como en un ascensor. Cuando se abre el ascensor, le dice a uno, mírese los pies. Como para saber dónde está usted. Entonces yo me miro los pies y me veo con unas botas, y era vestida de hombre, pero yo era una mujer. Y era escondida, y un olor a tierra húmeda impresionante. Y yo escondida, agazapada ahí, me decía, ¿qué está pasando? Y yo decía, no, que van a enterrar viva a mi familia, la van a enterrar viva. En esa vida. En esa vida, sí. Y miraba allá, era un galpón, es como un campo de concentración, una vaina con unos alambres de púa gordos. Bueno, entonces el tipo me dice, bueno, sigamos a ver qué pasa. Sigamos a ver qué pasa, es que los enterraron vivos. Bueno, sigamos a ver qué pasa. Sigamos a ver qué pasa, es que yo estaba en un barco con un mundo de gente, un barco... ¿Como un inmigrante o qué? Sí, huyendo de ese lugar.
Pues, ¿Lograste identificar porque, lugar, claro, momento? pero en ese momento no. Yo vi las botas de los soldados, el uniforme, café, con una cosa roja. Stalin, Rusia. Era No puede los ser. campos de concentración rusos. ¿Cómo te ser. parece? Cosa más loca. Yo toda mi vida tuve muchos problemas en ver películas de campos de concentración y todo porque me producía Eso me una pasa cosa, igual a mí, ay, una Dios. cosa muy rara. Mm. Y cuando yo me casé con David, pues peor, porque pues, el tema Pues, judío judío. y toda la demás, yo le decía, no sé, a mí me pasa algo raro. Después de eso fue que entendí de dónde viene la cosa. Entonces de ahí voy al último día de esa vida. Y ¿qué pasó? Sola, en una camita, pero mira las cosas muy locas. Esa cama tenía un espaldar de esos como así, y yo toda la vida quise tener una cama así. Y mi cama es así, mi cama grande, Sí. pero tiene ese tipo de espaldar y todo que es como de viejita, pero bueno. No sé por qué cuando yo me veo en esa camita y era una mesa de noche, un vaso de agua, una jarrita con agua, Muy en una precario. soledad, en una flacura, yo digo que por eso como tanto en esta vida, yo creo que morí de hambre, porque una cosa, y sola, muy sola, totalmente sola. Entonces llega el momento de la muerte. Entonces, ¿qué físicamente, qué siente uno, no? Entonces esto era como si me pusieran una mano en el pecho así, y de pronto como una aspiradora que se... Y uno sale. Y entonces empiezo a subir y a verme ahí, muerta. Vuelve a verse en la regresión. En la regresión, ahí me empiezo a ver otra vez. Pues, ¿Se otra vez pareció en esa algo vida. a la experiencia que habías Claro, tenido? con la diferencia que esta vez sí llegué a la luz. Esta vez sí ya la luz y Shaolin. Sí. Que la luz emoción. además es una cosa muy... Uno dice la luz realmente porque no hay otra palabra, pero eso ni siquiera es una luz. Es como un estado. Es como un nirvana. Una cosa rara, sí. Es como todo un estado de Yo pienso que a mí, yo no creo ni en el rejo de las campanas, pero digo, uy, si hay otro mundo, uno como sentado en una nube aburrido, viendo que no pasa nada. Mira, ¿sabes de qué me acuerdo Despachado. yo? Haciendo nada. Y yo me acuerdo de cosas como de decirle a este Brian, es decirle, ahora entiendo todo, ahora entiendo la eternidad del alma. Mírame esa frase que no se me olvida, entiendo la eternidad del alma, entiendo el tiempo y el espacio. En ese momento lo entendí. ¿Y ahora? Ahora lo entiendo, pero no se los puedo explicar, no tengo cómo, es una cosa muy rara. Pues es un poco la conexión con el todo, de la que hablan muchas Pero ese corrientes tema del espirituales y alma, demás, de la ¿no? eternidad del alma tiene algo muy chévere, porque lo que me pasó a mí es como que yo vi mi alma y todos los vestidos que tuvo y los que me falta por tener que ya O sea, están. que creen en la reencarnación. Sí. Sí, claro, porque ahí tú viviste una vida distinta y entiendes además que tuviste otras y que vas a tener otras. Sí. Y en este momento yo me imagino que a estas alturas, después de haber pasado todo eso que pasaste, tú estás tranquila frente a la muerte. Totalmente. O sea, como decía mi abuelito, a mí no me da miedo morirme. El miedo a la muerte no, me da miedo la morida. Sí, que era lo que decía García Sí. Márquez, está lo que dice todo el mundo también, Sí, el estar muriendo. Eso, el sufrimiento, Sí, sí. no solo de uno, sino de los que están alrededor. Eso es lo maluco de la muerte, porque la muerte, Pues no hay nada si que usted hacer. no cree en nada, pues se no hay murió y nada que punto, hacer no y pasó punto. nada. Y si usted cree en algo mejor, Se pues supone ahí que está, va a un lugar algo mejor. distinto. Para mí fue explicarle a Mateo, cuando todo lo del papá que les contaba que yo leía, ¿cómo le explico a Mateo lo de la muerte? Y de lo que leí, me imagino, de ahí salió el tema de la oruga. Él decía, mi amor, mira, porque a él le encantaba ir a Rodeolandia y montar en la oruga. Entonces yo decía, ¿te acuerdas de la oruga? No sé qué. ¿Sabes cuáles son las orugas? Sí. Entonces, cuando una oruga se va a morir, todas las orugas se ponen súper tristes. Lo que no saben ellas es que cuando la oruga se muere, nace una mariposa. Ah, bonito, Qué lindo. bonito. Eso mismo le pasa a uno, le decía yo. Papá, es como la oruga. Lo que pasa es que nosotros no sabemos, vemos a la mariposa. no vemos esa mariposa. Como las orugas no reconocen que esa mariposa es una oruga. No saben que Ah, pero ¿qué bonito, pasó? qué bonita explicación.
María Cecilia, para no seguir hablando de la muerte, hablemos de Porque la yo vida. estoy aquí en una carreta. Sí, no, pero es que ella tiene muchas cosas. Sí. ¿Cómo se vive la viudez? ¿Usted tuvo amores después? Tuve un supernovio, ¿Quién? Mauricio. Mauricio, ¿y cómo fue ese Mauricio noviazgo? Reina. Duramos 20 años de novios. Increíble. Increíble, sí. Y hasta ahí fue. Hasta ahí sí, fue. sí, ya no más. Bueno, suficiente. Sí, pero bien. Sí, a mí me había faltado como ser novia. Yo que me casé la primera vez muy rápido, con O sea, David 2 también fue todo matrimonios y un noviazgo rápido. largo. Exacto. Mateo, háblenos de Mateo. Ay, mi Mateo, eso es lo mejor de la Pero vida. digamos- ¿Cómo fue esa maternidad? Sí, ¿cómo En fue la esa viudez, maternidad? porque es Sí. que obviamente quedarse con un niño chiquito, Pues mamá el sola. duelo en medio de todo, Fuerte. madre sola. Madre sola y camelladora, Claro. porque además en esa era una ¿Cómo época. mezclar las dos Uy, cosas? Claro, con esa vida partida que se siente uno culpable si deja Exacto, al eso, chino, la pero se culpa. siente, tengo que Pero si no trabajar. trabajo, tenaz. entonces Pero ¿qué? claro, La ¿De qué culpa, vivimos? la culpa es tenaz. Es La culpa, tenaz, creo que es- a todas las tres nos pasó eso de la culpa. Sí, la culpa, claro. Si yo estaba haciendo una novela, por ejemplo, yo lo veía los domingos. Entonces yo llegaba y él ya estaba dormido. Yo salía y no se había levantado, o a veces él salía antes que yo al colegio. O sea, Muy duro, me pasaba muy igual. Yo difícil, digo, muy yo le agradezco difícil. a mi mamá, que fue la que estuvo allí cuidando No, a a mí mi me hija todo el tiempo, pasaba- pero me pasaba eso. Cuando trabajaba en la revista Cromos, el día de cierre, uno salía a las 9, 10 de la noche, 11 de la noche. Ojalá, yo salía a las 3 de la dormir. mañana. Sí, también. Menos mal el papá, yo estaba separada, lo cuidaba los fines de semana, pero a él le tocaba el Redolandia, el cine, la levantada tarde, el helado, y a mí me tocaba lávate los dientes, haz las tareas, levántate, ¿Qué son que no estas sé qué, notas? Entonces, en diferente manera todas vivimos y De la alguna culpa, manera, y la sí. culpa de no Uno estar con la uno ahí, culpa pero es si uno bravo. no podía estar porque si no, ¿con qué comía? Exacto, ¿de qué vivíamos? Si la única que trabajaba era yo, pues nadie más trabaja por uno. Y digamos que hasta que entró al colegio de grande, todavía incluso cuando estaba en el jardín, él, con David y yo, siempre íbamos con él a todos lados. Él estaba en los estudios de televisión, estaba en todos los teatros, en las giras, dormía en los camerinos. Digamos que siempre tratamos de estar mucho con él. Pero también lo mismo, si no estaba yo, estaba él. Pues ya cuando David se muere, la cosa se complica. empezó a complicar. Y fue muy difícil. Y yo, digamos que tuve miedo, ese miedo que le da a uno, ¿habré hecho bien la tarea? No, uno nunca la hace bien, yo Es que creo. eso iba a decir. Es como que uno dice, Uno nunca la ¿lo hace habré bien. hecho bien o no? ¿Qué me quedó faltando? Porque Y uno lo es peor un es ser que si no humano, la hizo bien ya. no hay nada que No hay hacer. nada que hacer. Pero Ahora, a mí lo que parece chistoso es que a mí me pasa. Digamos, yo iba a todos los bazares, a todas Sí, las yo cosas, no sé qué. también. Y lo único que me reclama es el único bazar que no fui porque no vendía ajiaco. Y dije, no jodas, ay, perdón. De ¿Y te lo verdad. reclama? Y me lo reclama. ¿A Es estas que tú no alturas? fuiste ese día, no sé qué. Y después no te digo, pero ¿cómo más? No puede ser. Es que no uno se sale perdiendo. Pero es así, yo también Uno trataba sale de ir a perdiendo, todo. sí. Yo les animaba a los bazares, todo Todo. como para, Claro, como para compensar. compensar todas las otras Y faltas. Mateo salió director también, ¿no? ¿Cómo te parece? Y bueno. ¿Y la ha dirigido? Sí. Y entre Mateo y David, ¿cómo ha sido la diferencia? No, vos sabes que es muy raro, es muy parecido. Yo digo que si hubiera crecido a lo de él no sería tan parecido. Pero ¿y cómo está eso el hijo dirigiendo a la mamá? Me Pues, encanta a ver, eso. Yo ya me hice, encanta, me yo encanta. hice el curso completo. Primero mi papá, después ¿Sí? mi marido, Claro, ahora mi claro. hijo. Sí, está buena Tengo esa. callo. Siempre dirigida. Pero Mira, eso hay me una parece cosa muy divino, clara. Como mi hija que me edita las columnas. Pues Es es que- ella la que me lee y cuando, no, aquí esto, ta, y me ayuda. Yo, tanto con mi papá como con David, yo siempre dije, el trabajo es el trabajo, la familia es la familia. Si uno mezcla las dos cosas, se le daña todo. Entonces, hay que respetar los roles. Simplemente, en el set, él es el director y yo soy la actriz. Sea papá, sea marido, sea hijo, sea amigo, sea lo que sea. Y esos roles se respetan, la cosa funciona. Y con David siempre nos propusimos que nunca íbamos a llevar los problemas de trabajo a la casa, ni de la casa al trabajo. Uy, difícil eso. ¿Y lo lograron? Y lo logramos. Y con Mateo. Y con Mateo, pues como yo no vivo con él, entonces, y pues no hemos tenido problemas, pero él me dirige, a mí me da, pues yo soy toda madre orgullosa, entonces yo Claro. yo no lo puedo Y creer. yo le obedezco. No, y yo le digo, sí señor, sí. Ay, divino. Usted vive sola, ¿cómo vive esa soledad? ¿Cómo es? Delicioso, delicioso, yo soy la persona más feliz sola. Yo nunca le he tenido miedo a la soledad, porque
no me siento sola. Vivo sola, estoy sola. No, es que una cosa es la soledad y otra, Sentirse solo. y otra cosa es ser uno solitario. Exacto. No, y si tengo que salir, salgo, pero si no tengo que salir, no salgo. O sea, amo estar en mi casa. Haciendo mucho o poquito o nada, no me importa, pero amo estar en mi casa. Y yo tengo, siempre hay muchas cositas que hacer, y muchos libros por leer, y mucha música por oír, y mucha películas matica para por ver, regar. mucha matica por regar. Y un gato al que atender. Entonces, pues yo tengo mucho oficio. Yo, un gato, 4 perros, Pero- un perrito que estoy cuidando. La gente a veces le dice a uno, ay, pero pobrecita usted tan solo. Y digo, a ver, un momentico, ¿cómo que pobrecita? Yo no. Soy absolutamente feliz viviendo sola. Yo vivo medio tiempo y medio tiempo, que eso es ideal. María, ¿qué nos queda sonando? Que ya me hicieron aquí señas y no hablamos de la pezuña del diablo, que yo quería hablar de todos Ay, esos no, papeles y de aquella María, época. y de tantas Hay cosas. muchas cositas Y que- de, ¿cómo se mucha llama? cosa. Caballo viejo. Caballo viejo, Ay, esa me sí, encantó. sí, tan sí, bonita, tantas Caballo cosas. Viejo. Bueno, habrá oportunidad de repetir. Haremos otro. Haremos Somos otro. menopáusicas felices, ¿y qué? Absolutamente feliz, menopáusica precoz, Además, ¿no? ¿A qué edad? a los 36 años. ¿Cómo? Eso coincidió con lo de la muerte de David, ¿sabes? No que eso puede algo debe ser. tener que ver. Pero yo Sí. decía menopáusica precoz 43, 44, no sé No, qué. igual a los el médico me empezó a dar hormonas Sí. y me dijo, espere, porque usted está muy joven y entonces eso se va a volver gorda y vieja y no sé qué. Y yo le hice caso como 3 años cuando me di cuenta que esas hormonas lo que me dieron fue celulitis y me volvieron horrible. Y dije, no más. No más si venga la menopausia. ¿Cuál es el ¿sabe? problema? Yo no creo que me volví vieja antes de tiempo, ni que me engordé más de la cuenta, ni nada. Eso es puro mito. Y soy la mujer más feliz del mundo desde que tengo menopausia. Sí. Además, la dicha que no venga la regla. Sí. Lo mejor. Esa es la dicha, yo les digo. María, ¿qué nos queda sonando? La luz. La luz. La luz. Yo también digo eso. Hay que pensar en la luz. Me va a tocar pensar en la luz. Muchas gracias por invitarme, qué delicia. Y el café estaba muy rico, los felicito. Delicioso. Y esto es Menopáusicas. ¿Y qué?